Buenas tardes, mi nombre es Liliana Valencia Castaño y hoy voy a hablarles sobre un tema fundamental en el campo de la psicología, que es la psicología dinámica. La psicología dinámica es una corriente que se enfoca en entender los procesos mentales que ocurren dentro de nosotros, sobre todo aquellos de los que no somos completamente conscientes. Nos enseña que muchas de nuestras emociones, pensamientos o decisiones no nacen solo de lo que vivimos en el presente, sino que también de las experiencias pasadas. Recuerdos reprimidos y deseos inconscientes que seguimos cargando. La palabra dinámica viene del griego dynamis, que significa fuerza o movimiento. Por eso se dice que la psicología dinámica ve la mente como un sistema en movimiento donde existen fuerzas internas que luchan entre sí. Por ejemplo, una persona puede sentir deseo de hacer algo, pero al mismo tiempo sentir miedo o culpa de hacerlo. Esa lucha interna genera tensión, ansiedad o conflictos emocionales. Esta corriente se diferencia de otras porque no se queda solo en lo que se ve, sino que intenta comprender por qué sentimos, pensamos o actuamos en ciertas maneras. Busca mirar más allá del comportamiento visible, explorando lo que está oculto en nuestra mente. ¿Qué es el psicoanálisis? Ese es nuestro segundo tema, es la base de la psicología dinámica, es el psicoanálisis. Creado por Sigmund Freud a finales del siglo XIX, Freud fue un médico neurólogo austriaco que comenzó estudiando la histeria y notó que muchos síntomas no tenían causa física sino emocional. Así descubrió que el inconsciente juega un papel muy importante en nuestra vida psíquica. Freud propuso que la mente está formada por 3 niveles. El ello, que contiene los deseos, los impulsos y las necesidades más básicas. El yo, que actúa como mediador entre lo que queremos y lo que en realidad nos permiten. El super yo, que representa las normas, los valores y la moral aprendida. Imaginemos un ejemplo sencillo. Una persona quiere comer un pastel completo, juega el ello, pero recuerda que está a dieta, ahí entra el super yo. Entonces busca una solución intermedia, comiéndose solo una parte, ahí entra el yo. Así funciona la mente según Freud, en un constante diálogo entre el deseo, moral y realidad. Freud también planteó que muchos reprimimos emociones y recuerdos dolorosos en el inconsciente. Aunque no lo recordamos, estos contenidos siguen actuando y pueden causar malestar, ansiedad o tristeza. Por eso el psicoanálisis busca hacer consciente lo inconsciente, para que la persona pueda entender sus conflictos internos y liberarse de ellos. Como tercer punto, hablar de los autores principales. Aunque Freud fue el fundador, no fue el único que desarrolló esta corriente. Después de él, hubo varios que aportaron ideas muy valiosas. Uno de ellos fue Carl Gustav Jung, quien introdujo el concepto del inconsciente colectivo. Para Jung, además de los recuerdos personales, todos compartimos una memoria común como humanidad, con símbolos universales llamados arquetipos, que aparecen en los sueños, los mitos y las religiones. Otro autor importante fue Alfred Adler, quien dijo que el ser humano se mueve principalmente por un sentimiento de inferioridad y un deseo de superarse. Según él, todos buscamos sentirnos capaces y valiosos, y cuando no lo logramos pueden aparecer complejos o frustraciones. También está Anna Freud, hija de Sigmund Freud, que se centró en estudiar la infancia y los mecanismos de defensa, que luego explicaré.
Ella amplió el trabajo de su padre y ayudó a comprender cómo los niños procesan sus emociones y conflictos. Otra gran autora fue Melanie Klein, quien trabajó con niños a través del juego. Ella creía que al jugar con los niños expresan sus miedos, deseos y conflictos inconscientes. Y finalmente, Erik Erikson, quien propuso las etapas de desarrollo psicosocial, él planteó que en cada etapa de la vida enfrentamos un conflicto importante y la manera en que lo resolvemos influye en nuestra personalidad. Todos ellos contribuyeron a que la psicología dinámica fuera una corriente más completa y humana. Como cuarto tema vamos a hablar sobre las técnicas de intervención. En la práctica, la psicología dinámica se aplica a través de la psicoterapia psicodinámica, que puede ayudar al paciente y a comprender las causas profundas de su malestar emocional. No se trata solo de eliminar síntomas, sino de entender su origen. Las principales técnicas que se utilizan son la asociación libre. El terapeuta invita al paciente a hablar libremente sin filtros ni censura. Todo lo que diga puede tener un significado oculto. Por ejemplo, si una persona empieza hablando de su trabajo y termina recordando su infancia, eso puede revelar conexiones inconscientes. Como segundo tenemos la interpretación de los sueños. Freud decía que los sueños son el camino real hacia el inconsciente. Como tercero tenemos el análisis de la transferencia. Durante la terapia el paciente puede proyectar sentimientos hacia el terapeuta que realmente pertenecen a otras personas de su vida, como los padres, una pareja, amigos. Analizar esa transferencia permite comprender cómo se repiten ciertos patrones emocionales. Como cuarto, el análisis de la resistencia. Cuando el paciente evita hablar de un tema o se distrae constantemente, puede ser porque hay algo doloroso que su mente intenta evitar y el terapeuta ayuda a identificar esas resistencias. Esas técnicas ayudan a que la persona tome conciencia de sus conflictos y los entienda y logre un cambio emocional más profundo. Ahora vamos a hablar de los mecanismos de defensa. Ahora hablemos de ellos. Es un tema muy interesante desarrollado principalmente por Anna Freud. Los mecanismos de defensa son estrategias inconscientes que utiliza la mente para protegernos de las emociones demasiado fuertes, de la culpa, del miedo o de la ansiedad. No son conductas conscientes, sino reacciones automáticas. Algunos ejemplos comunes son la represión. Cuando bloqueamos pensamientos o recuerdos dolorosos, por ejemplo, alguien que vivió una situación difícil puede no recordarla porque su mente la apartó. Como segundo está la negación, cuando nos negamos a aceptar una realidad que nos duele. Como tercero está la proyección, cuando atribuimos a otro lo que sentimos nosotros. Por ejemplo, decir esa persona me odia, cuando en realidad somos nosotros quienes sentimos enojo. Como cuarto está racionalización, es cuando damos explicaciones lógicas para justificar nuestras emociones o errores. Como quinto está la sublimación, que es cuando transformamos impulsos negativos en actividades positivas como el arte, el estudio o el deporte. Estos mecanismos no son necesariamente malos. En pequeña dosis nos ayudan a mantener el equilibrio emocional. El problema surge cuando se usan en exceso, porque entonces evitan que enfrentemos la realidad o que resolvamos nuestros conflictos internos. ¿Cómo es esto? Les voy a hablar sobre qué es el DSM-5.
Ahora bien, otro elemento importante en la psicología moderna es el DSM-5, que significa Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, elaborado por la Asociación Americana de Psiquiatría. El DSM-5 es una herramienta que sirve para clasificar y describir los trastornos mentales de manera clara y ordenada. Los psicólogos y psiquiatras lo usan para identificar síntomas y hacer diagnósticos más precisos. Aunque el DSM-5 no pertenece directamente a la corriente psicodinámica, muchos terapeutas lo utilizan como complemento porque permite comprender mejor los comportamientos y planear intervenciones adecuadas. Por ejemplo, si un paciente presenta síntomas de ansiedad, el DSM-5 ayuda a identificar el tipo de trastorno, mientras que la psicología dinámica puede explicar de dónde viene emocionalmente esa ansiedad. Así se combina la parte científica con la parte profunda del ser humano. En conclusión, la psicología dinámica nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, nos enseña que la mente humana no es algo simple, sino un universo complejo donde interactúan deseos, recuerdos, emociones y experiencias. Gracias a Freud y a todos los autores que continuaron su trabajo, hoy entendemos que los problemas emocionales no solo se curan olvidando, sino comprendiendo lo que sentimos y por qué lo sentimos. La psicología dinámica nos recuerda que conocernos a nosotros mismos es un proceso profundo, pero que también liberador. Nos ayuda a entender que muchas veces detrás del enojo, la tristeza o el miedo hay algo más, un recuerdo, una herida o una necesidad no expresada. Por eso hablar, reflexionar y comprender nuestro mundo interior puede ser el primer paso hacia el bienestar emocional. Muchas gracias por su atención. ¿Tiene alguna pregunta? Gracias.